El tema que nos toca desarrollar en esta oportunidad es el manejo de la tuberculosis en el adulto y lo vamos a enfocar principalmente desde el punto de vista diagnóstico de la tuberculosis. La estructura de la presentación la voy a hacer en tres partes, uno recordando algunos aspectos generales de la enfermedad y parte de la evolución natural, y profundizar en la segunda parte sobre los métodos de diagnóstico y terminar con una tercera parte que es aspectos generales del tratamiento, no el detalle, sino que las cosas prácticas del tratamiento. La tuberculosis es una enfermedad suficientemente antigua que ha sido demostrada y hay evidencias de su presencia en múltiples aspectos. Momias egipcias, personajes del arte y de la vida mundial han sido afectados por la enfermedad. También en momias de diferentes partes se ha encontrado tuberculosis vertebral o mal de Pot. Ya por el año 460 a.C., Hipócrates hablaba de la tisis, que es una enfermedad más extendida y fatal de todos los tiempos, o también llamada peste blanca. Y recordaremos a algunos de ustedes, no creo que ustedes, pero por lo menos yo, de que en el ambiente se hablaba del paciente tísico, que era una manera despectiva de ver a aquella persona que tiene un semblante desagradable, caracterizado por la delgadez del sujeto, la palidez de la piel, las características de un enfermo, y que se ponían al sol como una manera de tener un efecto sanatorio, ya que la enfermedad no tenía tratamiento hasta ese momento, sino hasta el año 1882, en que el profesor Roberto Koch publicó su hallazgo principal, que fue el descubrimiento del bacilo de Koch, y hecho que se celebra anualmente los 24 de marzo de cada año, como una manera de reforzar las actividades pro programas de tuberculosis y control de tuberculosis. En este momento la tuberculosis en el mundo significa 2.000 millones de pacientes infectados, o sea, un tercio de la población mundial tiene el bacilo de tuberculosis o ha tenido contacto con él. De esos pacientes, 10,4 millones de casos nuevos se presentan anualmente, de los cuales son notificados un poco menos, y mueren alrededor de 1,8 millones de personas por esta enfermedad. La tasa de incidencia mundial en promedio es de 137 por 100.000 habitantes, por lo menos hasta el año 2015, de cuando este informe, o 2010. En los años que yo estuve a cargo del programa de tuberculosis de Osorno, recibimos el año 79, cuando empezamos a trabajar, una incidencia de 149 por 100.000. 149 por 100.000. Les recuerdo que la incidencia actual del país es alrededor de 16-17 por 100.000 y en la región es alrededor de 11. Lo han visto ya en las presentaciones anteriores. Eso significa que en Chile enferman todavía 2.000 pacientes por año, y significa que hay 7 pacientes diarios que se están diagnosticando con tuberculosis. Mueren otras 250-254 pacientes, lo que indica que hay muertes semanales de 5 casos. Interesante recalcar todo esto que estamos viendo, la magnitud del problema, porque la tarea se mantiene. Hay que persistir y ir bajando la incidencia y limpiando el ambiente con todas las medidas posibles.
Ahora nos vamos a referir a aspectos clínicos de la enfermedad. Hablamos que el micobacterio de la tuberculosis fue descubierto por el profesor Roberto Koch en el año 1882. ¿Mm? Y desde ahí se han determinado las características de este germen, que pertenece a la especie de las micobacterias. Es una bacteria aerobia que es inmóvil, que no presenta esporas, tampoco elabora toxinas, y su reservorio natural siempre es el hombre, sobre todo en la cepa hominis. Tiene una fenotipia similar a otras micobacterias avium, africanum, ulceram y bovis, pero es fenotípicamente similar. Es una bacteria de desarrollo lento, eso va a explicar las características de la evolución de la enfermedad y las características del tratamiento. Necesita condiciones óptimas de oxigenación, por eso su localización principal es en los vértices pulmonares. Los cultivos sólidos pueden demorar 30 a 60 días en siembra, y los cultivos líquidos pueden demorar algo menos, entre 7 y 15 días. La característica principal del germen es de tipo tintorial. Eso significa que es resistente a la decoloración con ácido alcohol. De ahí es su nombre de bacilo ácido alcohol resistente. La lesión anatomopatológica principal de la tuberculosis es el granuloma tuberculoso, que consiste en una corona de linfocitos que defienden y que limitan la acción del bacilo Koch, que indefectiblemente va produciendo necrosis tisular e inflamación, hasta que llega un momento en que ese calcio se vacía, un calcio rico en bacilos. Otra imagen del granuloma tuberculoso, que es la lesión básica de él, y que se puede ir multiplicando a través del cuerpo debido a la ruptura de los gránulos y no implante de bacilos en otros tejidos. Los mecanismos defensivos de la tuberculosis son los mismos mecanismos que hay para el cáncer, y se traducen en inmunidad celular. De ahí que la relación con el VIH es importante, porque depende de la CD4. Y la tuberculosis aparece en los pacientes VIH alrededor de los 400 CD4 por milímetro cúbico. Entonces, la evolución es ir formando granulomas que se van localizando y van produciendo necrosis del tejido hasta que llega un momento en que estos se revientan y el calcio pasa a un contenido orgánico distinto, diferente, y contaminan el resto del órgano que están afectando. Entonces tendremos la evolución natural de la enfermedad mediante un paciente que elimina bacilos al ambiente, los cuales son afectados por la ventilación ambiental, los rayos solares, y que contagia y contamina y enferma a un susceptible o un huésped susceptible que no ha tenido tuberculosis anteriormente. La tuberculosis puede, después de su etapa inicial pulmonar, puede asentarse y afectar cualquier órgano del cuerpo. Tenemos TBC intestinales, TBC meningias, TBC hepáticas, mal de Pot, TBC renales, TBC genitourinarias, tuberculosis de piel, tuberculosis ocular, tuberculosis gótica, en fin. Cualquier órgano puede ser afectado
La tuberculosis ingresa por el pulmón y en el pulmón se forma lo que se llama el complejo primario, que en el fondo es esta imagen en palanca que se ve en la radiografía de tórax, que corresponde a una lesión granulomatosa que vimos en la periferia con una linfangitis a través del pulmón y que inflama o contamina también los ganglios mediastínicos. Si los mecanismos de defensa no son adecuados o su diagnóstico es tardío, se empieza a producir la necrosis y vaciamiento del calcio a otros bronquios y a multiplicarse y a reproducirse la lesión, la lesión necrótica pulmonar. Y terminamos con un pulmón que está lleno de cavidades de donde salen bacilos que se contaminan y se dispersan al otro pulmón, o bien puede abrirse y vaciarse a un vaso sanguíneo, lo que da como posibilidad de tener una infección hematógena, una diseminación hematógena o una TBC miliar. Y en toda esta etapa, el diagnóstico principal se hace mediante la baciloscopía. La demostración de la presencia del germen en el cuerpo humano en ese momento. Hay aspectos generales de la tuberculosis de los cuales está preocupado la FIRS, que es el Foro Internacional de Sociedades Respiratorias, cuyo lema es tener la mejor salud respiratoria mundial. Ha incluido la tuberculosis dentro de las 5 enfermedades objetivos de su tarea. El año 2015 hubo 10,4 millones de casos nuevos, ya lo vimos, y el 60% de ellos se encontraron en países como India, Indonesia, China, Nigeria, Pakistán y Sudáfrica. La mortalidad por tuberculosis también es significativa y mueren alrededor de 1,8 millones de personas al año. Por eso es importante mantener las estructuras de tuberculosis, no desarmar los equipos y estar atento. Y una cosa que es bien importante es la que nos dice nuestro profesor Roberto Cojo: hay que pensar en tuberculosis. Vamos a pasar al segundo punto de esta presentación, que es ver la evolución natural de la enfermedad y ver cuáles son los métodos diagnósticos más importantes que tenemos para diagnosticar la tuberculosis o manejar el paciente sintomático. Una de las acciones principales y que va a tomar mucha preponderancia en los próximos años es la prevención. De hecho, esto está en el capítulo 3, página 47 de la norma, y consiste básicamente en un conjunto de actividades que en la sumatoria van a hacer que la enfermedad vaya declinando progresivamente. Así tenemos la vacunación BCG como una actividad de recién nacido. Les recuerdo que la vacunación BCG en el primero y el séptimo básico fue eliminada porque se vio que había menos incidencia de tuberculosis infantil, y la vacunación BCG tiene su efecto básicamente para prevenir las formas graves de tuberculosis, como son la TBC meningia, las TBC miliares. La prueba de tuberculina, que es un método de testeo que determina si el paciente ha estado en contacto con un germen de tuberculosis, ya sea por tuberculosis ambiental o por vacuna, es una buena arma para sospechar y tomarlo como base para hacer quimioprofilaxis. La quimioprofilaxis es
una de las actividades que tiene mayor preponderancia e importancia en este momento, y de hecho la Organización Mundial de la Salud tiene como tarea hacer por lo menos un total de unos 40 millones de tratamientos quimioprofilácticos, sea en contacto en diversos pacientes que pueden estar afectados o infectados por tuberculosis. Y esa tarea tiene que estar cumplida al año 2022. Pesquisar precozmente a un paciente, sacarlo del ambiente eh, circunscrito, digamos, y evitar que contagie a otros pacientes, como por su diagnóstico precoz, es una acción importante en la prevención. Y tratar al paciente en forma regular y completa es el objetivo principal de la actividad del programa. Cuando nos enfrentamos a la tuberculosis, tenemos varias posibilidades de hacer diagnóstico o de sospechar diagnóstico. Y yo he clasificado la metodología en estos 4 puntos. Uno que es la sospecha epidemiológica de la enfermedad, la sospecha mediante los signos clínicos, aplicar y recurrir a exámenes que sugieren la tuberculosis, y ahí finalmente vamos a hablar de exámenes confirmatorios de tuberculosis, cuya presencia es indefectiblemente la, la orden de tratar al paciente porque el paciente tiene una tuberculosis. Con respecto a la sospecha epidemiológica, todo esto depende de las características epidemiológicas de la zona de donde proviene el paciente. Si volvemos al mapa mundial que presentábamos anteriormente, ustedes ven en color celeste y más oscuro las zonas que tienen mayor incidencia de tuberculosis, a las zonas plomizas o blancas en las cuales la incidencia de tuberculosis es bastante menor. Y ustedes ven ahí que gran parte del mundo está afectado con tasas altas de tuberculosis. La tasa de tuberculosis para América Latina era alrededor de 120 por 100.000 hasta hace poco tiempo. Y si vemos América Latina, nuestros vecinos Bolivia y Perú son países con alta incidencia mortal de tuberculosis. Haití también, como hablamos, también tiene incidencia altísima de tuberculosis. Por lo tanto, pacientes que vienen de esos lugares, de esos países, hay que pensar que pueden estar desarrollando una tuberculosis frente a síntomas respiratorios. Los factores de riesgo para tuberculosis también son importantes considerarlos. Y de ahí el sintomático respiratorio es el objetivo principal de estudio. El grupo de riesgo más grande. Le siguen los adultos mayores, los diabéticos, en los estudios que hemos realizado, un 10% de nuestros pacientes son diabéticos. El VIH, como veíamos, se desarrolla en tuberculosis cuando sus CD4 han bajado alrededor del nivel de 400. Por lo tanto, estos pacientes hay que buscarles la tuberculosis, chequearlo. Los extranjeros que vienen de países con alta tasa de prevalencia, ya lo vimos. Los drogadictos o la drogadicción, y en ese caso tenemos que considerar el alcoholismo como una fuente de drogas. Los pueblos originarios, y hemos visto que pueblos originarios como los Aymara, los mapuches, tienen mayor susceptibilidad de contraer tuberculosis. Personal de salud, pero principalmente los personal de salud que trabaja en contacto con las muestras de laboratorio o con pacientes directos. También son susceptibles de infectarse y enfermarse.
Las salas ERA, que tienen que ver una vez al año un chequeo de tuberculosis mediante vaciloscopía a estos casos de asma o EPOC. Algunas unidades vecinales indigentes con situación de calle, los contactos intradomiciliarios de pacientes con TBC pulmonar o los contactos en poblaciones cerradas, como en los hogares de ancianos, vagabundos, hospederías, sanatorios y cárceles. No hay que olvidarse de que a todo paciente en tuberculosis hay que hacerle un VIH. Entonces hemos visto que a través del aspecto epidemiológico podemos acercarnos al diagnóstico de tuberculosis, dependiendo de la condición o del lugar de donde venga el paciente. La sospecha clínica de tuberculosis se puede hacer mirando los síntomas que tiene el paciente y desde ese punto de vista, sabiendo que el 80% de las tuberculosis son de origen pulmonar, los síntomas van a ser evidentemente de esta esfera. Y así tenemos un paciente que tose y expectora por más de 15 días, es altamente sugerente de tuberculosis activa. Fiebre, debilitamiento, inapetencia, disnea, dolor torácico. Eso es en lo que respecta a sintomatología, o sea, lo que el paciente siente. Tenemos signología pulmonar que nos puede hacer pensar en tuberculosis. Y así tenemos un tipo de desgarro que hay que mirarlo, que es de tipo purulento estoico. Y si es hemoptisis, la primera posibilidad que hay que descartar es una tuberculosis pulmonar. El enflaquecimiento y la caquexia del paciente son indicatorios también sugerentes de tuberculosis. La presencia de ruidos pulmonares, sobre todo en vértice, obliga a proseguir el estudio y profundizar el estudio y descartar tuberculosis. La presencia de fiebre irregular y la presencia de supuraciones crónicas, ya sea de ganglios cervicales, axilares o de lesiones de piel, con los cuales se necesita profundizar el estudio, es indicatorio de probable tuberculosis y hay que aplicar los métodos diagnósticos que vamos a ver. Disponemos también de exámenes que sugieren tuberculosis. Y aquí hay que tener precaución porque no necesariamente el tener estos exámenes positivos significa que el paciente esté enfermo. Y dentro de estos exámenes que sugieren tuberculosis tenemos la radiografía de tórax, que es muy importante. Es un examen muy sensible, tiene casi 100% de sensibilidad, o sea, es capaz de detectar las lesiones, sobre todo entre pauboxilares, o sea, con poco germen, contactos, debe ser extrapulmonares, debe ser miliares, debe ser infantil, pero tiene poca especificidad. O sea, la radiografía detecta la lesión, pero no necesariamente asegura que sea tuberculosis. Por eso hay que tratar de demostrarlo con los exámenes que vamos a ver más adelante. Lo mismo el PPD, que es la reacción de tuberculina, que es un examen que tiene una baja sensibilidad. No sabemos si estando positivo el paciente está enfermo o está vacunado. Y tiene una baja especificidad. O sea, no discrimina entre la TBC hominis y la TBC de la vacuna. El cuantiferón TB Gol positivo también es un mecanismo, un examen que indica presencia de tuberculosis en el cuerpo, pero no necesariamente que esté enfermo. Y hemos tenido numerosos casos de reacciones falsas positivas. Hablábamos de la radiografía de tórax. La radiografía de tórax solamente apoya el diagnóstico. Como les decía, la sensibilidad está cercana al 100%, especialmente útil en tuberculosis cuando tiene uno vaciloscopia negativa en
la primera aproximación. Permite ver las lesiones que no se objetivan en el examen físico. Si uno puede escuchar una lesión, un ruido pequeño, tener muchas lesiones, o al revés, tener mucho ruido pulmonar y de pocas lesiones. Se permite ver lesiones que no se objetivan bien en el examen físico, como son las neumonitis o las adenopatías ileales. Y además se expone la magnitud del compromiso pulmonar de la tuberculosis. Mediante su exposición o evaluación, vamos a ver el control de la evolución y respuesta al tratamiento. Dentro de los exámenes que sugieren tuberculosis, la reacción de PPD es una reacción intradérmica de tipo Mantoux, que consiste en inyectar 0,1 ml de PPD en la cara externa del tercio superior del brazo, reacción por hipersensibilidad retardada, o sea, inmunidad celular, con un máximo de 48 a 72 horas que desaparece progresivamente. Y respecto del PPD, decimos que en Chile es poco útil porque no diferencia si el paciente está enfermo o está infectado. Puede ser positivo por la vacuna o no por infección o por micobacterias atípicas. Puede estar falsamente negativo y hay un 20% o 30% de falsos negativos. Se usa en estudios de contactos infantiles básicamente y da diagnóstico en menores de 4 años que no vacunados que viran a PPD positivo. Se usa en estudios de derrame y en VIH positivo o para decidir quimioprofilaxis. El cuantiferón es otra reacción biomolecular ultra en este momento que detecta la presencia de anticuerpos en una muestra de sangre y demuestra indirectamente la presencia de gérmenes tuberculosos en el cuerpo. Y finalmente tenemos los exámenes confirmatorios de tuberculosis. O sea, son aquellos exámenes que, estando presentes, son indicatorios de tratamiento, sin comentarios mayores. La tuberculosis confirmada bacteriológicamente inicia el tratamiento en APS. Y así tenemos desde el punto de vista bacteriológico la presencia de un bacilo de Koch. Koch positivo o directo positivo indica tratamiento. La baciloscopía directo de cada directo positivo también. La histología, como vimos inicialmente, demostrar el granuloma tuberculoso también es indicatorio de tuberculosis, sobre todo en las tuberculosis extrapulmonares. Este granuloma con calcio y células gigantes de Langham con tinción de uramina positivo se puede ver tanto en de las autopsias o de las biopsias. Otra prueba diagnóstica es la PCR para tuberculosis, o lo que se está usando actualmente que es el GeneSper Ultra, que partió usándose en Chile desde el año 2016-2017, se oficializó, pero que viene estando en uso desde el año 2010-2011 y que en cierto modo es el reemplazo de la baciloscopía clásica, tiene tanta validez como aquella. Aquí ustedes tienen un flujograma de pacientes con BK negativo, con radiografía tórax alterada, y mediante el cual van a llegar al diagnóstico usando un cuantiferón un GeneSper para TB y sensibilidad para rifampicina, y que ha sido incorporado al programa de control de tuberculosis desde el año 2017.
También existe un algoritmo para los pacientes con infección retroviral. ¿Mm? Y también los pacientes con TBC extrapulmonar son meritorios de la aplicación de este test de PCR. En resumen, el objetivo de la OMS es que los programas de tuberculosis usen la prueba XSPERT MTB-RIF en todo adulto o niño con síntomas de tuberculosis. La OMS agrupó a los pacientes con síntomas de TB en 4 categorías de acuerdo a la prioridad de diagnóstico rápido y detección de resistencia de RIF. Respecto al proceso de Chile, se plantean como objetivos usar el XSPERT MTB-RIF para adelantar el diagnóstico en casos de BK negativa y cultivos positivos, confirmar la presencia de la micobacteria tuberculosis en pacientes con VIH positivo, descartar la TBC multiresistente en pacientes con alto riesgo de serlo, y para cada objetivo planteado se presentó un algoritmo que incluye la aplicación del XPEL MTB-RIF en el set de técnicas bacteriológicamente disponibles. Respecto a los resultados de la prueba XPEL MTB-RIF en general, un resultado MTB detectado y un RIF no detectado implica inicio de tratamiento antituberculoso en el paciente en estudio. Un resultado MTB detectado con un RIF detectado requiere repetir la prueba con una nueva muestra para confirmar la resistencia. Un resultado MTB no detectado no descarta el diagnóstico de TBD. Se debe esperar el resultado del cultivo. En el caso de pacientes que viven con VIH, puede indicar una sospecha de micobacteria ambiental. El XPERT-MTB-RIF no sirve para seguimiento bacteriológico. Este debe realizarse con BK y cultivo mensual, tal como se hacía o se hace actualmente. Por lo tanto, el aporte que hace el GeneSPERT es la sensibilidad. Es un examen bastante más sensible y más rápido que la baciloscopia y el cultivo. Aquí ustedes tienen una radiografía de tórax que tiene lesiones pleuropulmonares y no muy cavernosas, algunas nodulares, que indicatorias y sospechosas de tuberculosis. ¿Qué otros exámenes tenemos disponibles para utilizar en tuberculosis? Son aquellos que se hacen estudios para la TBC extrapulmonares básicamente. Y así tenemos el estudio del líquido pleural, que en los cuales se hace el estudio citoquímico y se le aplica el ADA, que evidentemente ahora va a ser reemplazado por el GeneSPERT. El ADA en secreciones de diferente tipo, pleural, líquido cefalorraquídeo, ascitis, líquido articular, tiene su punto de corte determinado y es un arma bastante aceptable, bastante confiable para hacer el diagnóstico. Las biopsias en TBC extrapulmonar, tenemos la biopsia pleural y biopsia de todo tejido que sea extrapulmonar, también son categóricas en el diagnóstico. El TAC de tórax solamente lo hacemos en casos muy especiales. El TAC de tórax no es diagnóstico confirmado, siempre hay que complementarlo con las técnicas que ya hemos visto. Y frente a todo paciente con sospecha de tuberculosis tenemos que hacer el diagnóstico diferencial y considerar la neumonía, sobre todo cuando el paciente mejora rápidamente con antibióticos no tuberculosos. Tenemos que descartar cáncer pulmonar, abscesos, infartos pulmonares, silicosis y combinaciones de patologías. Y así también bronquiectasis. Respecto a la tuberculosis extrapulmonar, esta corresponde cercana al 30% de todas las formas de tuberculosis
Y las tuberculosis más frecuentes se podrían considerarse, porque esto varía año a año, de acuerdo a la cantidad de pacientes que se tenga, que la tuberculosis pulmonar es un 35% de los diagnósticos, la TBC ganglional, le sigue la TBC renal, la TBC ginecológica y osteoarticular, y suele haber TBC meningia, tanto en adultos como en menores, pero que no tienen la gravedad de la tuberculosis recién nacido. Y haciéndole caso a nuestro profesor nuevamente, eh, hay que pensar en tuberculosis. Hay que pensar en tuberculosis. Y si tiene duda, nos puede contactar en nuestro correo, nuestro policlínico, a través de nuestro correo y nuestro mail. Muchas gracias.